Bien, pues vamos a sumergirnos en el material de hoy. Tenemos un único documento sobre la mesa. El capítulo 3 de una obra de historia religiosa llamada El Gran Conflicto. El título del capítulo es ¿La oscuridad? Exacto. Y plantea una pregunta de fondo. ¿Cómo una fe basada en la Biblia acabó, en un punto de su historia, prohibiendo ese mismo libro a sus fieles? Es una pregunta potentísima, desde luego. Y nuestra misión aquí es analizar la argumentación del texto. No se trata de validarla, sino de entender la narrativa que construya. Entender cómo explica esa transición desde la iglesia primitiva, perseguida, a una estructura de poder, muy centralizada. Y qué consecuencias tuvo, según el autor, claro. Eso es. Un análisis introspectivo de un momento que el texto considera crucial. Pues vamos a desgranarlo. El punto de partida que establece es una profecía del apóstol Pablo en la segunda a los tesalonicenses. Menciona que vendría una apostasía y se revelaría el hombre de pecado. Para quien no esté familiarizado, ¿qué significan estos términos en este contexto? A ver, es clave aclararlo. Según la interpretación del autor, la apostasía no es un ataque de fuera. No es un enemigo externo. No, es un abandono de la fe original desde dentro, desde la propia iglesia. Y en ese lío surgiría el hombre de pecado, que no es una persona, sino un sistema de poder religioso que se opone a Dios. Entendido. Entonces, el autor usa esta profecía como el marco para entender todo lo que vino después. Justo. Y lo fascinante es cómo lo presenta. No como un evento súbito, sino como un proceso gradual, casi silencioso. El misterio de la iniquidad lo llama. Exacto. Sostiene que las costumbres paganas empezaron a filtrarse poco a poco. Y aquí viene una idea muy contraintuitiva. ¿Cuál? Que mientras hubo persecución por parte del Imperio Romano, la Iglesia se mantuvo en cierto modo más pura. La persecución era como un filtro. Claro, tiene sentido. Si ser cristiano te puede costar la vida, solo se quedan los más comprometidos. Eso es. Pero cuando la persecución cesó, sobre todo con la supuesta conversión del emperador Constantino, ahí la corrupción se aceleró. O sea que lo que parecía una victoria para el cristianismo se convirtió en su mayor peligro, según esta fuente. El texto lo describe de forma muy gráfica. El paganismo, que parecía vencido, se convirtió en el vencedor al mezclarse con la fe desde dentro. Es una perspectiva sorprendente. Y una vez que este nuevo poder se empieza a consolidar, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el paso lógico si quieres mantener el control. Cambiar la fuente de la verdad. El texto argumenta que la Biblia era un obstáculo, porque revelaba las contradicciones. Claro, así que había que marginarla. Se prohibió su circulación, se restringió su lectura. La gente común ya no podía ir a la fuente. Y se pasa de una fe donde la autoridad está escrito, accesible a todos, a una donde la autoridad es la Iglesia dice. La interpretación quedó en manos de los sacerdotes y los líderes. Y el culmen de todo esto fue que el Papa llegó a ser reconocido como el gobernante de la tierra en lugar de Dios, ¿no? Ese es el punto final del proceso. Se sustituye a la autoridad de un texto por la de una institución. El texto lo conecta con otra profecía del libro de Daniel, que decía que este poder intentaría cambiar los tiempos y las leyes. Sí. ¿Y cómo lo hizo, según la fuente? Da ejemplos concretos. Sí, muy específicos. Menciona 2 cambios clave en la ley de Dios. Primero, la eliminación del segundo mandamiento. El que prohíbe la adoración de imágenes. Exacto. El texto argumenta que se quitó para dar vía libre al culto de imágenes y reliquias, que era una práctica pagana muy arraigada y facilitaba las conversiones en masa. Una jugada astuta. ¿Y para que siguieran siendo 10? Pues dividieron el 10º, el que prohíbe la codicia, en 2. Y listo. Pero el cambio más drástico que describe el texto tiene que ver con el 4º mandamiento, con el tiempo. Precisamente. Para el autor, este es el cambio más audaz. Se refiere a la anulación del sábado, el día de descanso bíblico, y su sustitución por el domingo. El venerable día del sol, lo llama el texto. Justo. Un nombre que venía directo de las festividades paganas. El argumento es que fue una estrategia, sobre todo de líderes como Constantino, para unir a cristianos y paganos. Para facilitar la asimilación. Totalmente. Al principio dice: muchos cristianos fieles siguieron guardando el sábado, pero la presión de los concilios y los decretos fue desplazándolo poco a poco. Se presenta como una transformación deliberada, vamos. Sí, se rebajó el sábado bíblico mientras se exaltaba el domingo pagano, hasta que el sábado fue calificado como una reliquia judaica y su observancia maldecida. Vaya.
Con estos cambios en marcha, el texto marca un punto de inflexión en el siglo VI. ¿Qué ocurre entonces? Pues que se proclama al obispo de Roma como cabeza de toda la Iglesia. Para el texto, ese es el inicio de la Edad de las Tinieblas y de los 1260 años de opresión papal que, según dice, estaban predichos. Un momento, esa cifra, 1260 años, es muy precisa. ¿De dónde sale? Ah, sí, es fundamental en su marco profético. La extrae de los libros de Daniel y Apocalipsis, usando el principio de día por año. Un día profético equivale a un año literal. Eso es. Así que los 1260 días de la profecía se convierten en 1260 años de historia. Vale, gracias por la aclaración. Entonces, durante esta larga edad de las tinieblas, ¿cómo describe el texto la vida espiritual de la gente? La describe de forma muy desoladora. Dice que la fe de la gente se desvió de Cristo hacia el Papa y los sacerdotes, que eran vistos como mediadores terrenales. El Evangelio se pierde de vista, dice. Y se reemplaza por requerimientos onerosos, peregrinaciones, penitencias, adorar reliquias y, sobre todo, pagos a la Iglesia para, supuestamente, aplacar la ira de Dios. La gente se alejó de Dios para acercarse a hombres falibles y crueles, dice textualmente. Y en este contexto, el texto señala la introducción de varias doctrinas que califica como ajenas a la fe original. ¿Cómo cuáles? La primera y fundamental, la creencia en la inmortalidad natural del alma. La idea de que el alma sigue consciente después de la muerte. ¿Y por qué esa idea es la base de todo? Porque si los muertos están conscientes en algún sitio, entonces tiene sentido rezarles a los santos o a la Virgen María para que intercedan. Claro, una cosa lleva a la otra. Y de ahí también surge la herejía del tormento eterno para los pecadores, ¿no? Sí, y eso a su vez abre la puerta a otra invención del paganismo, como la llama, el purgatorio. Una doctrina que imagino que daba un poder inmenso a la Iglesia. Un poder tremendo. Se usaba para aterrorizar a la gente afirmando que las misas pagadas por los vivos podían acortar el sufrimiento de las almas en el purgatorio. Vaya tela, un negocio basado en el miedo. Básicamente. Y el texto culmina esta sección con lo que llama el sacrificio idólatra de la Eucaristía. La misa. Sí, donde los sacerdotes afirmaban tener el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para el autor, esto usurpaba el sacrificio único de Cristo en la cruz. Tenemos un sistema de poder consolidado, con sus propias leyes, sus doctrinas. Pero, ¿qué pasaba si alguien no estaba de acuerdo? Aquí es donde el texto introduce su arma más terrible, la Inquisición, en el siglo XIII. El lenguaje que usa para describirla es muy fuerte. Dice que fue diseñada en secreto por Satanás y sus ángeles. Sí, la descripción es muy gráfica. La presenta como la herramienta definitiva de control psicológico, para que nadie se atreviera a pensar diferente. El mecanismo que blindaba todo el sistema. Justo. Cita el Apocalipsis, refiriéndose a Babilonia la Grande, embriagada con la sangre de los santos. Afirma que el papado se convirtió en el déspota del mundo, con reyes y emperadores sometidos. Y llega a esa conclusión tan contundente. El mediodía del papado fue la medianoche del mundo. Esa es una frase que te deja pensando. Es una imagen potentísima. Desde luego. Y el texto dedica el resto del capítulo a explicar qué significaba esa medianoche. Describe una parálisis moral e intelectual. Sí. Dice que las escrituras eran casi desconocidas, y al eliminarse la ley de Dios como estándar de justicia, los vicios y la inmoralidad se practicaban sin restricciones, incluso en los palacios de los papas. Así que la conclusión final es que todo esto fue la consecuencia directa de haber prohibido y marginado la palabra de Dios. Esa es la causa raíz que identifica el texto. Sí. Bien, hemos recorrido un camino denso. Si tuviéramos que resumir, ¿cuál es la idea central que nos ofrece este capítulo? Yo creo que la idea central es la de la sustitución. No son cambios al azar. ¿Es un patrón? Es un patrón, exacto. Se sustituye la autoridad de la Biblia por la de la Iglesia, la mediación de Cristo por la de los sacerdotes, El día de descanso de Dios por una tradición humana. el sacrificio único por uno repetido. El texto lo presenta como la obra maestra del engaño para gobernar el mundo. Un análisis profundo y, sin duda, provocador. Muy provocador. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar, creo. Adelante. Si, como describe este texto, un alejamiento gradual de los principios originales pudo tener consecuencias tan profundas,
¿Qué principios o prácticas personales se pueden emplear hoy para mantener una fe o cualquier sistema de valores anclada en sus fundamentos? En un mundo lleno de interpretaciones, tradiciones y presiones externas, una cuestión para meditar.